se siguen sumando colegas, pero bueno, tenemos un ratito más antes del inicio. Bueno, buenas tardes a todos formalmente, que ya nos estuvimos saludando. Como ustedes saben, bueno, la invitación les llegó de parte del Servicio de Orientación al Graduado y al Docente, que depende de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria de la Facultad de Psicología. Bueno, me presento, soy la licenciada Gisela Contino, estoy nuevamente con mi coequiper, Paula Quinteiro, ¿sí? En esta oportunidad, la propuesta, ¿sí?, es brindar información sobre la residencia universitaria clínica que depende y es exclusiva para los graduados y graduadas de la Facultad de Psicología. Es por ello, digamos, que vamos ahora, será en primer momento, ¿sí?, que tenemos la presencia del doctor Leopoldo Klickman, que es el coordinador de la residencia, es profesor adjunto de psicoanálisis 2, ¿sí?, y también profesor a cargo de la práctica profesional. Les vamos a pedir, eso es, de tener silenciados los micrófonos, de la práctica profesional La Angustia en la Experiencia Analítica, y también es docente y supervisor de diversos hospitales, ¿sí? También está Gabriel Erucci, que trabaja, ¿sí?, en parte de lo que es el trabajo dentro, y seguramente va a contarnos de la residencia como supervisor, docente de nuestra casa de estudios, un psicoanalista muy reconocido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gabriel? Y encantada. Se encuentra, ¿sí?, el especialista Miguel Sicilia, que se estaría, Miguel, vos estás más a cargo, que también te vamos a dar la palabra, te toca la parte más pesada, ¿sí?, que tiene que ver, ahora vamos a contarles cómo pensamos la charla, ¿sí?, con la coordinación técnica administrativa de la residencia. Entonces, las cuestiones más en referencia a lo que tiene que ver con el cronograma, con el examen, con la inscripción, estará a cargo de Miguel Sicilia, y Polo, te voy a sacar de la formalidad, nos va a contar específicamente sobre el funcionamiento de la residencia. Bueno, por eso les decimos lo siguiente, por una cuestión de que somos bastantes los participantes en la actividad. Organizamos la charla del siguiente modo. Ahora brevemente, a la brevedad, mejor dicho, le paso la palabra a Polo, quien nos va a contar sobre el funcionamiento de la residencia y cómo está organizada, ¿sí?, y específicamente sería lo que tiene que ver con el quehacer, ¿sí?, del residente dentro del hospital y dentro de los hospitales que hacen el funcionamiento de la misma y cómo está dividida por los años, ¿sí? Luego le vamos a dar la palabra, ¿sí?, seguramente Gabriel vos vas a estar hablando en interlocución con Leopoldo, para pasar con Miguel Sicilia, que como les decía recién, bueno, nos va a contar sobre las cuestiones más administrativas y lo que hacen al concurso en sí, que estamos hablando del concurso 2022. Y la recomendación es que a veces uno se anticipa con preguntas que ya tiene como pensada y que seguramente se van a ir respondiendo en el curso de la conversación. Entonces, o sea, pensando para dar lugar a todos, o que las escriban en el chat, o esperar a que se finalice, digamos, la presentación de la información, y ahí sí dar lugar a las preguntas. Bueno. Sí, por un tema de organización y de tiempo. ¿Hasta qué hora nos vamos a quedar? 16:20, 16:30 máximo. Bueno, no creo que sea necesario tanto, pero bueno, depende un poco de las preguntas que tengan. Perfecto. Ahí dejo que se presente Paula. Paula después se dará la palabra y ahí ya empezamos. Dale. Bueno, gracias por el espacio para la presentación individual. Mi nombre es Paula Quinteiro, como decía Gise, soy coequiper en el Servicio de Orientación al Graduado y al Docente. Y como venimos diciendo, hay varios que ya veo que estuvieron también en la última charla que hicimos. Un gusto que nos acompañen nuevamente. Recordarles lo que les decimos siempre: para el Servicio de Orientación al Graduado y al Docente es sumamente importante este contacto con los graduados,
porque en base a los intereses que ustedes nos van manifestando es que nosotras vamos buscando de armar las actividades y de convocar quienes puedan encarar los temas que son más de interés. Así que bueno, ya les voy a dejar nuestros datos de contacto, como siempre, en el chat, para quienes no nos siguen en las redes puedan hacerlo, y también tengan nuestro mail y canal de YouTube, que ya vi que había una pregunta en relación a esto. La charla vamos a subirla, si sale todo bien con la grabación, y estamos rogando y rezando que sí. Vamos a subirla en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube. Así que ahí les dejo los datos en el chat. Bueno, Polo, te dejo la palabra, si podés empezar a contar el tema que convoca el día de hoy. Dale. Bueno, entonces, gracias Gise, gracias Paula. La verdad es que es una alegría poder estar otra vez acá, y digo otra vez porque nos encontramos anualmente, ¿no?, en esta charla informativa acerca de la residencia, y pienso que hay que decirlo y que hay que empezar por acá porque la verdad es que es un gran logro. ¿Sí? Es un gran logro que todos los años podamos encontrarnos dando esta charla, porque no es algo natural que exista la residencia, no es algo natural que tenga continuidad, y que sea un excelente espacio de formación para los graduados recientes. Más bien, por el contrario, pienso que, y me consta que hay un trabajo inmenso, un trabajo enorme y mucha dedicación por parte de distintas personas de la agrupación de graduados Convergencia Académica. ¿Sí? Así que, en principio, quería decir esto porque me parece que es fundamental y que es una alegría poder estar otra vez acá en esta charla. Bueno, ¿qué es la residencia en Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires? La residencia es un programa, como ustedes habrán podido ver, si estuvieron mirando en la página, o si les comentaron, vieron que es un programa de posgrado, en principio, que consiste en un sistema de formación en servicio. ¿Sí? Entonces es un sistema de formación en servicio remunerado, con dedicación exclusiva, y que además se inserta en hospitales, ¿sí? En distintos hospitales. En primer lugar en uno, después en otros, ¿sí? Ahora les voy a ir comentando. Pero en principio es un programa de posgrado, ¿sí?, con un sistema de formación en servicio, remunerado, con dedicación exclusiva e inserto en un hospital. ¿Y qué es entonces la capacitación en servicio? Si hay alguna duda de esto, entonces me remito a lo que dijo Gise al principio, las dejamos para el final, y por favor tengamos cerrados los micrófonos porque somos muchísimos y no nos vamos a poder escuchar. Entonces, ¿qué es la capacitación en servicio? Es una formación de posgrado que implica por lo menos 3 cuestiones centrales, ¿sí? O sea, la atención de pacientes, por un lado; por otro lado, la formación teórica, tal como ustedes ya la conocen desde la facultad, ¿sí?, desde la formación de grado; y en tercer lugar, distintos espacios de formación clínica, como por ejemplo las supervisiones clínicas. Después me voy a referir puntualmente a esto, ¿sí? Pero en principio, la formación de la residencia, es decir, esta capacitación en servicio que se hace en el marco de los hospitales, tiene por lo menos estos 3 pilares. Con lo cual, la residencia se inscribe entre 2 grandes instituciones. Por un lado, la universidad, y por otro lado, el hospital. Entonces, conjuga la formación eminentemente académica, ¿sí?, de la universidad, pero al mismo tiempo la formación de la clínica hospitalaria. Con lo cual es un cruce que no es exactamente igual justamente a la formación de grado, sino que es una formación de posgrado con capacitación en servicio, que conjuga estas 2 grandes instituciones. Bien, ¿cuándo y cómo creamos la residencia? En el año 2015 se aprobó el proyecto de creación de la residencia en Psicología Clínica que presentamos en la agrupación de graduados de Convergencia Académica. Eso fue en el 2015. Y en el año 2016 le dimos inicio a la residencia en el Hospital de Clínicas. O sea, la primera sede fue y sigue siendo, digo porque todavía se cursa ahí, el Hospital de Clínicas. Un hospital que es un hospital general, donde los residentes entonces en su momento comenzaron a formarse en 3 grandes dispositivos, que son los que componen
el primer año de la residencia, ¿sí? O sea que cuando alguien entra al primer año de la residencia, pasa a formar parte de ciertos dispositivos por los que se rota, ¿sí? Se rota según el programa. Y entonces en ese primer año empezaron a rotar principalmente por consultorios externos y la guardia. Se agregó también interconsultas, pero que después quedó para como una rotación exclusiva de segundo año, ¿sí? Pero entonces, en el Hospital de Clínicas, en el año 2016, arrancamos con estos dispositivos, que son consultorios externos, la guardia e interconsultas. Después me voy a referir a cada uno de ellos, ¿sí? O si hay preguntas, pueden hacerlas acerca de qué se tratan, cómo se trabaja en estos distintos dispositivos, ¿sí? Lo que quieran. Al año siguiente, en el 2017, incorporamos una segunda sede, la del Instituto Roffo, ¿sí? Una segunda sede, con lo cual la residencia se empezó a cursar en 2 hospitales distintos, es decir, que quienes adjudicaban un cargo podían, y esto sigue siendo así, elegir alguno de los 2 hospitales que conforman los hospitales de base de la residencia universitaria. El Instituto Roffo, el Hospital Roffo, tiene características distintas a las del Hospital de Clínicas porque es un hospital monovalente, ¿sí? Con lo cual, ya por sí mismo, aunque el programa de residencia es el mismo, arrancar la residencia en primer año en el Hospital Roffo es distinto si en el Instituto Roffo porque las características al ser monovalente le dan otro sesgo, es decir, uno se encuentra con otro tipo de pacientes, con otro tipo de abordajes, con otro tipo de dispositivos al interior de consultorios externos, ¿sí? O sea, es una historia realmente muy distinta. Pero entonces incorporamos una segunda sede, estamos en el 2017, y además le pudimos dar curso a la incorporación anual de los residentes. Es decir, que a partir de ahí se volvió anual la incorporación de los residentes, que es justamente lo que amerita la charla de hoy, que es el próximo examen, el próximo concurso de ingreso a la residencia, ¿sí? O sea, esta charla en parte es para comentarles de qué se trata la residencia, pero también para todas las preguntas que ustedes tengan acerca de cómo es el modo de ingreso, que es un examen de residencia, ¿sí? Entonces, a través de esta segunda sede y ese segundo año pudimos darle curso a la incorporación anual de residentes mediante este examen. Insisto con que esto no es algo natural, sino que hay mucho esfuerzo detrás de parte de la agrupación de graduados Convergencia Académica, porque realmente fue un trabajo de muchos años que se plasmó en algo que ahora ya nos parece casi natural, ¿no? Que cuando llega esta fecha hacemos esta charla y se incorporan residentes. Bueno, y finalmente en los años 2018 y 2019 iniciaron su recorrido la tercera cohorte y la cuarta cohorte, y de esta manera se completaron los 4 años de residentes, porque el programa estipula justamente 4 años de formación de posgrado en los hospitales, es decir que al cabo de 4 años uno termina su residencia y termina con el título de especialista en psicología clínica, ¿sí? Con la posibilidad, que en todo caso después podemos profundizar un poquito en esto, de un 5.º año para quien salga electo jefe de residentes. Ya después les voy a comentar algunas cuestiones acerca de esto. Pero entonces, al terminar el 2019, completamos las 4 cohortes, y entonces empezaron a aparecer los primeros egresados de nuestra residencia, ¿sí? La residencia de la facultad. Bien, entonces a partir de ese año, y esto continúa de esta manera, la residencia está conformada por 20 residentes, ¿sí? Entran 5 por año, y son 4 años, entonces está conformada por 20 residentes, un jefe de residentes, y la coordinación de la residencia, en este momento estoy a cargo yo de la coordinación, y también estamos viendo la posibilidad de implementar a un colaborador que es Gabriel Bellucci. Con lo cual, ese es el modo en el cual está compuesta la residencia, y desde que, digamos, incorporaron todas las cámaras, tenemos este número de residentes participando. Pero al mismo tiempo, a partir de que se completaron estas 4 cámaras, logramos empezar a gestionar otros espacios, aparte del Hospital de Clínicas y el Instituto Roffo, ¿sí? O sea, empezamos a gestionar otros espacios de formación, otros hospitales,
otros centros de salud, para que los residentes pudiesen realizar sus rotaciones que están pautadas según el programa de la residencia, ¿sí? En particular, después me voy a referir y voy a precisar un poquito de esto, pero en particular las rotaciones de atención primaria de la salud, la rotación de internación, la rotación de hospital de día. ¿Sí? Hay distintas rotaciones que se pueden realizar por otras sedes, que no sean el Hospital de Clínicas y el Instituto Roffo. Ustedes saben que esta es una residencia de la Facultad de Psicología y por lo tanto los hospitales de base son los hospitales de la red de hospitales, la red universitaria. Con lo cual también están el Lanari y el Bacareza como hospitales posibles, y después les voy a nombrar estos otros, los nombro ahora, así queda más claro por si hay alguna duda. Digamos, los otros hospitales que fuimos incorporando, que son el Ramos Mejía, el Alvear, el Hospital Borda, el Moyano, el Álvarez, los dos de niños, el Gutiérrez y el Elizalde, el Centro de Salud Mental número 1, el Hospital Eva Perón de San Martín, y después también inauguramos la posibilidad de rotar por el extranjero. De hecho ya tuvimos una residente que estuvo rotando por España, y rotó en el Val d'Hebron, ¿sí? De España, con una muy buena experiencia. Con lo cual, por lo menos todos esos hospitales ya están como posibilidades para rotar en los momentos en que están estipulados por el programa, ¿sí? Porque, insisto, cada año de residencia estipula una o dos rotaciones, y entonces ahí esas rotaciones hay que elegir por dónde hacerlas. Bien. Después si hay dudas sobre esto, las podemos charlar al final. Bien, entonces, algunas cuestiones en relación a cuáles son los dispositivos. Los dispositivos, por lo menos los centrales, los que están estipulados por programa, porque aparte hay una rotación libre, son consultorios externos, ¿sí? Consultorios externos, que es una rotación en la cual están los residentes de primer año, acompañados siempre por residentes de años superiores, y también por el jefe de residentes y la coordinación de la residencia, pero en principio es una rotación específica de primer año. O sea, los residentes que entran a la residencia van a rotar a consultorios externos. Y en consultorios externos tienen principalmente dos actividades, que son las de los tratamientos digamos, a mediano y corto plazo de pacientes ambulatorios, ¿sí? Pero lo específico son los pacientes ambulatorios, y por otro lado, el dispositivo de admisiones a consultorios externos, ¿sí? Es decir, ese momento, ese espacio donde se admiten o no, o se derivan, ¿sí? Se admiten, se derivan o se rechazan pacientes que llegan para tratamiento ambulatorio. Cuando digo se rechazan es porque a veces es necesario un paciente trasladarlo a la guardia, ¿sí? O porque no, digamos, el dispositivo de atención más pertinente no es ese y es otro. Entonces, a veces justamente la admisión consiste en esto. Bien, con lo cual, entonces está consultorios externos con admisión y tratamiento ambulatorio. También está la guardia a lo largo de todo el primer año y todo el segundo año. La guardia, a diferencia de otras residencias, es una guardia de 12 horas y es semanal. O sea que una vez a la semana los residentes hacen una guardia de 12 horas en un día que es elección, pero es elección coordinándolo con los otros residentes, ¿sí? O sea, no pueden elegir todos el mismo día, tienen que estar divididos los días para cubrir todos los días de guardia. Y en la guardia el residente se incorpora a un equipo interdisciplinario, ¿sí? La guardia se realiza en el Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas, desde que nosotros estamos con la residencia en el Hospital de Clínicas, tiene un equipo interdisciplinario, es decir, que hay un residente psicólogo que forma parte de ese equipo, un residente médico, y también una persona de planta que es quien está a cargo de los tratamientos ese día en la guardia. Y después además está el jefe de guardia y demás, ¿sí? Pero hay un equipo interdisciplinario, porque el abordaje obviamente en la guardia es interdisciplinario, y los residentes entonces a lo largo de su primer y segundo año pasan a formar parte una vez a la semana del día de guardia, con lo cual están un día destinados a la guardia, ¿sí? A esa rotación. Y los otros días
están en consultorios externos. Si están en primer año, y si están en segundo año, están en la rotación más específica del segundo año, que es interconsultas. Entonces, ya dijimos que es consultorios externos, ya dijimos que es la guardia. Interconsultas. Las interconsultas, esta rotación de segundo año, es una rotación donde los residentes pueden recibir pedidos de tratamientos de otros servicios, esto es lo más frecuente en realidad, por ejemplo, de clínica médica, por un paciente que tiene alguna cuestión médica, pero que, digamos, que está internado por alguna cuestión médica, o que realiza un tratamiento ambulatorio por alguna cuestión médica, pero que amerita una consulta psicológica por alguna razón. Y entonces, desde ese otro servicio, nos contactan para que realicemos una interconsulta. Ese es como el modo más clásico de las interconsultas, y es, digamos, a lo que se dedican los residentes cuando están en esta rotación que ocupa toda la primera parte del segundo año, simultáneamente a la guardia, como ya dijimos. Después hay otra rotación que también forma parte del segundo año, que es atención primaria de la salud, que es la segunda parte de ese segundo año, que se puede realizar en distintos lugares, dentro o fuera de los hospitales de base, y que acá, digamos, no voy a entrar en detalle porque es muy heterogéneo, hay muchos dispositivos posibles, se han rotado por... La verdad es que muchísimos dispositivos que son muy distintos entre sí, pero todos tienen, digamos, esta característica, que son atención primaria de la salud. Bien, después llegamos al tercer año de la residencia, donde la rotación específica es internación. ¿Sí? Internación que se puede realizar en un hospital monovalente o un hospital general, ¿sí? Dependiendo el hospital que el residente elija. Esto es selectivo, ¿sí? Entonces acá los residentes es la primera vez en donde sí o sí van a rotar a otro lado. Entonces los residentes rotan en otro lugar y eligen un hospital con alguna de estas digamos, dos rasgos distintivos. Un hospital monovalente que a la internación le imprime un sesgo muy importante, por ejemplo el Hospital Borda, que fue el primer lugar a donde empezaron a rotar los residentes cuando comenzamos con esta rotación de internación, o por ejemplo el Hospital Álvarez, que fue también la otra elección posible cuando alguien quería un hospital general. Pero bueno, hay toda otra serie de hospitales, son todos los que nombré antes, en donde se puede elegir en dónde realizar la rotación de tercer año, que es esta rotación de internación. Y después también tenemos la rotación de hospital de día, que ya es de cuarto año. Cuarto año tiene distintas actividades. Nombro la de hospital de día porque me parece que es una de las centrales, que también se puede realizar en distintos hospitales. El hospital de día de clínicas es una posibilidad, por supuesto. Pero también hay otras actividades, como por ejemplo las tutorías, porque los residentes de cuarto son a su vez los referentes inmediatos de los residentes de primero. Por supuesto, como ya dije, también está el jefe de residentes, la coordinación de la residencia y demás. Pero los residentes de cuarto tienen una función porque están muy al día, están codo a codo con los residentes que acaban de entrar, y entonces son los que los acompañan en esos primeros pasos, el primer mes de la residencia, los que comparten las admisiones, los que están en esas entrevistas, ¿sí?, iniciales, con lo cual tienen un lugar central también, por lo menos los primeros 2 meses de la residencia. Esta es la rotación de tutorías, ¿sí? Bueno, entonces tenemos estos, por lo menos estos dispositivos, ¿sí? Consultorios externos, guardia, interconsulta, hospital de día, las tutorías, internación, ¿sí? Hay algunas más, pero estas son las centrales. Y al mismo tiempo, los residentes también se forman en otros espacios, ¿sí? O sea, porque son cuestiones que se entran a entrelazar. Entonces tenemos otros espacios, les voy a nombrar solamente los más importantes. Por ejemplo, los cursos, ¿sí? Porque como ya dijimos, también hay formación teórica dentro de la residencia, ¿sí? Entonces tenemos la formación en servicio, que implica esos 3 pilares que dijimos. Uno de ellos son los cursos. Los cursos son, digamos, hay distintos tipos de cursos. Tenemos cursos que son para todos los residentes de las distintas sedes.
por ejemplo, el curso anual de la residencia, que es un curso que va cambiando de eje cada año, en donde se eligen temas centrales de la clínica y donde se invita a gente que no pertenece a la residencia, que pertenece, digamos, que tienen un amplio recorrido y un nombre, y entonces se los invita para que vengan a trabajar un tema en el cual se especializan. Y entonces una vez por semana hay un invitado dentro de la residencia que viene a trabajar un tema a este curso anual, ¿sí? Este es el curso central de la residencia. Pero además hay otros cursos, como por ejemplo los cursos específicos por año, ¿sí? Nombro solamente alguno. Cuando un residente de primero entra a la residencia, tiene una serie de cursos, como por ejemplo el de aspectos legales de la profesión, porque indudablemente apenas alguien entra a la residencia, lo más probable es que se haya recibido hace poco, empieza a trabajar en un hospital, tiene matrícula, empieza a atender pacientes, y entonces una de las cuestiones centrales son los aspectos legales de la profesión. Un curso que va ligado a otro, que es el de cómo completar historias clínicas, cómo evolucionar en la guardia, el libro de guardia, ¿sí? Cuestiones que parecen del día a día y que son, digamos, aspectos muy prácticos, pero que son fundamentales, ¿sí? A la hora de saber qué hacer en esos momentos. Entonces tenemos aspectos legales, las evoluciones, también tenemos un curso de urgencias, ¿sí? Que no es específico para cuestiones de la guardia, digo, porque la urgencia excede el dispositivo de guardia, digamos, también hay urgencias en los consultorios externos, en internaciones y demás, pero como la guardia es uno de los dispositivos específicos de los residentes de primero y segundo, entonces tenemos un curso específico para los residentes de primero y segundo acerca de urgencias, ¿sí? Cómo se trabaja en equipo, cómo se abordan las urgencias, la diferencia entre urgencia y riesgos, ¿sí? Entonces se van abordando esas temáticas fundamentales a la par de los casos que se van trabajando en la guardia y en los otros dispositivos. Esto en cuanto a los cursos. Después hay otro espacio también fundamental, que era el que les anuncié al principio, que es el de las supervisiones clínicas. Y las supervisiones clínicas son esas supervisiones que en su mayoría son grupales, hay supervisiones individuales, pero en el marco de la residencia las supervisiones grupales funcionan mucho mejor, por lo menos en mi experiencia siempre fue así. Y son supervisiones clínicas, en el sentido de que quien supervisa lleva un caso porque tiene algún problema, ya sea con el diagnóstico, ya sea con la propia posición, ¿sí? Es decir, es el lugar en donde se trabajan los obstáculos respecto de la posición que uno tiene con el paciente, ¿sí? Lo que se trabaja en relación a la posición del analista, si es que lo quieren pensar desde el psicoanálisis. Pero, digamos, se trabajan diferentes cuestiones también en relación a la dirección de la cura, cuáles son los obstáculos en relación a las intervenciones, a la transferencia y demás, ¿sí? O sea que es uno de los espacios más importantes de la residencia en cuanto a la formación clínica. Después también tenemos ateneos, ¿sí? Los ateneos son, muchos de ustedes los conocerán por las prácticas o por alguna otra materia donde habrán podido escuchar algún ateneo, que es esa instancia en la cual un profesional presenta el recorrido de un caso, ¿sí? A partir de los obstáculos, a partir de algún problema diagnóstico o algún otro problema clínico. Y lo específico de los ateneos en esta residencia es que son con un comentador externo. Es decir, que el residente presenta el material e invita a alguien a que comente ese material, ¿sí? A que venga a echar luz con alguna otra lectura, ¿sí? Entonces es una instancia de aprendizaje realmente importante porque no solamente es la puesta en ejercicio de la escritura, del material, no solamente es esa instancia de reflexión respecto de un caso, es decir, el hacer clínica, digamos, sino que además es el momento en el cual se puede convocar a alguien que no pertenece a la residencia y que puede introducir una lectura distinta, que puede introducir una perspectiva teórica por ahí no tan conocida para los residentes, un abordaje desde, bueno, nada, una lectura desde otro lugar, ¿sí? Que por ahí no es el más común para ese residente, entonces esto realmente enriquece.
Esto en relación a los ateneos con comentadores. También tenemos otro espacio, que es el de discusiones clínicas, donde se centran también en distintos problemas clínicos con pacientes, pero acá es interno de la residencia sin un comentador, ¿sí? Después el resto es muy parecido a un ateneo. También tenemos por programa una instancia de investigación, que es importante. La investigación es individual y se va haciendo a lo largo de la residencia, y al cabo de la residencia, al finalizar, entonces el residente tiene un recorrido por investigación, en el sentido de que o bien formó parte de alguna investigación, o bien elaboró y desarrolló cierta temática, ¿sí? Que digamos, a lo largo de 4 años estuvo investigando, ¿sí? 4 años es un tiempo considerable, con lo cual realmente hay lugar para poder investigar en el marco de la residencia. Bueno, estos son los principales espacios que complementan a los otros dispositivos que decía antes. Algunas cuestiones antes de pasarle la palabra a Miguel para que vaya a las cuestiones más específicas y administrativas, y a las preguntas de ustedes, que deben tener un montón. En principio, no sé si vieron que en la página dice de 8 a 17, el horario es de 8 a 17 porque se suman esas horas, ¿sí? Porque en realidad hay un día que es de guardia, como dije, que es de 12 horas, en realidad el horario es de 8 a 16 más el día de guardia, con lo cual la suma les da eso, ¿sí? Es importante tener esto en cuenta. O sea, hay un día de guardia durante los primeros 2 años de la residencia, que es de 8 de la mañana a 8 de la noche, y los otros 4 días son de 8 a 16. La residencia es exclusiva, o sea que es de dedicación exclusiva, es el trabajo que, digamos, si adjudican en la residencia no pueden estar trabajando en otro lugar. Y el año lectivo va desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo, es decir, tenemos el año cambiado con nuestro año lectivo de la facultad. Bueno, y por ahí, no sé, Miguel, si querés comentar vos las cuestiones acerca del examen de residencia, de cómo es el concurso, cómo se ingresa, el choice, la edad, y hay como un montón de cuestiones para comentar. Sí, ningún problema. ¿Terminó, digamos, lo que sería la presentación de la parte de supervisión, todo, o preferís dejarlo para las preguntas? No, toda esa parte ya está. Por ahí preferiría, en todo caso, ahondar y precisar cuestiones en base a las preguntas que tengan, porque si no podemos estar 1 hora más y nos va a quedar poco tiempo para las preguntas. Buenísimo. Bueno, yo también voy a tratar de ser conciso, de ser claro y decirles básicamente lo principal en relación al examen. Primero, para poder acceder al examen, tienen que hacer una inscripción. Esta inscripción es en el mes de febrero y está dispuesta por días según la letra inicial del apellido. De la letra A a la letra H se tienen que inscribir el día 17 y 18 de febrero. De la letra I a la letra O el día 21 y 22 de febrero, y de la letra P a la letra Z el día 23 y 24 de febrero. Toda la información que les voy a dar en realidad está en la página y la van a encontrar, tanto el tema de fechas como el tema de requisitos, el tema de documentación, todo está en la página, en la parte de posgrado, en el apartado de posgrado, donde dice... se abre el desplegado de posgrado y hay uno que dice residencia clínica de la Facultad de Psicología. Ahí ustedes saben toda la información que les voy a dar yo, y de hecho también todo el programa de lo que es la residencia, una vez, digamos, todo lo que habló Polo recién, también está incluido en la página, tal como salió en la resolución que se aprobó para establecer el programa de residencia. Tenemos fecha de examen para este año, ya está confirmada, sería el día 9 de abril, que es un día sábado. La tradición es hacerla los días sábados por la gente que trabaja, sábado a las 2 de la tarde, y está confirmado. Otra aclaración que tengo que hacer respecto de todas las fechas, sedes y demás, es que, bueno, ustedes saben que estos 2 años vivimos un tiempo de incertidumbre y de todo lo que se planteaba como
como propuesta, siempre está supeditado a las condiciones sanitarias, a que pueda hacerse y demás. Si las condiciones siguieran como ahora, donde tenemos cierta presencialidad, el examen sería presencial y en esta fecha. La sede es una sede a confirmar dentro de lo que es los edificios de la Facultad de Psicología. De acuerdo siempre a la disposición de aulas y a la cantidad de inscriptos, nosotros eso lo definimos, digamos, en la última semana, que se informa con tiempo también, pero básicamente la fecha es 9 de abril, 14 horas, históricamente es en ese horario. Los requisitos que tienen que tener es, obviamente, ser licenciados en psicología y recibidos en la Facultad de Psicología de la UBA. Esta es exclusiva, una residencia exclusiva para graduados de la Universidad de Buenos Aires en psicología. Ustedes tienen que tener, para poder inscribirse, un promedio general de la carrera igual a 7 o mayor, o sea, igual o mayor a 7, y no deben tener más de 2 aplazos para poder inscribirse. Dentro de estos 2 aplazos se incluyen también los del CBC. O sea que hasta 2 aplazos se pueden inscribir. Aquel que haya tenido 3 aplazos, por más que sea idioma, por más que sea en el CBC, no puede inscribirse. Hay que ser menor a 35 años de edad, o sea que aquellas personas que el 9 de abril cumplen 35 años no se pueden inscribir, y tienen que tener 5 años de recibido como máximo. Igual o menos de 5 años de recibido. Más de 5 años tampoco se pueden inscribir en el examen. El examen es un examen choice, donde básicamente tienen que responder 100 preguntas. Tienen 150 minutos para hacerla. El tiempo resulta ajustado, pero suficiente. De ese puntaje, cada pregunta vale 50 centésimos, con lo cual aquel que tuviera todas las preguntas bien llega a los 50 puntos, un máximo de 50 puntos. Digo esto porque a esos 50 puntos se les suma el promedio que ustedes tengan y se les suma una entrevista presencial de 30 puntos. O sea que como máximo ustedes pueden obtener 90 puntos, y sobre ese puntaje se rankea las posibilidades de ingreso. Las vacantes son, corregime Polo en todo caso que me confunda, pero son 3 para el Hospital de Clínicas y 2 para el Hospital Rosso, que se eligen de acuerdo al ranking, ¿no? Otra cosa que por ahí se me escapa es qué tipo de documentación tienen que tener. La verdad que la documentación es básica, es mínima, suele presentar alguna complicación, pero bueno, se trata del título de grado de psicólogo de nuestra facultad, pero tiene que estar legalizado por la UBA. El certificado de promedio sería la segunda documentación que ustedes tienen que traer, también legalizado por la UBA. Y finalmente una copia de DNI. Con esas 3 documentaciones ustedes pueden anotarse perfectamente en el examen. Yo les recomendaría a los interesados que vayan tramitando ya las legalizaciones. No tardan tanto, pero tampoco es algo que se haga de un día para el otro. La pandemia agilizó bastante algunas cuestiones de legalización, pero bueno, la verdad que es un trámite que puede llevar su tiempo. Igualmente, pueden anotarse si les faltara alguna de estas documentaciones, por ejemplo, en relación a la certificación del promedio, pueden enviar el promedio que les da la situación académica del sistema académico de la facultad, pero llegado el caso, para la adjudicación, de alguna manera va a tener que estar ese promedio legalizado. Obviamente que en esto la facultad los acompaña un poco, así que yo les diría que como primera medida, los que estén interesados, inscríbanse en febrero y después veremos cómo se puede acelerar el tema de las legalizaciones. Una última aclaración: hay gente que está estudiando, digamos que se está recibiendo en estos días, y en estos días lo hago extensivo a la fecha de marzo,
con lo cual hay una fecha de inscripción especial para los que se gradúen en marzo del 2022. Esa fecha es del 16 al 18 de marzo, pero es exclusiva para los que se reciban en marzo. Obviamente esa gente no va a tener el título, vamos a tener que ver la forma de poder acelerarlo, pero bueno, tampoco dejen de inscribirse si es de su interés. Total, ahí contamos con medio año más porque el título tiene que estar al momento de la adjudicación. Siempre han habido problemas de gente que no tenía la documentación, que no llegaba a la legalización, y la verdad que si bien es algo complicado, siempre lo hemos resuelto y nadie se ha quedado afuera por uno de estos temas, pero bueno, exige también, digamos, la colaboración, la previsión de todos ustedes, digamos, de poder tramitar y no dormirse en esto. Después veremos también cómo se puede acelerar algún trámite por vía interna administrativa de la facultad. Yo creo que con esto les dije más o menos lo mínimo en relación a anotarse en el examen, pero no dudo que debe haber preguntas porque eso surge de las inquietudes de cada uno. Así que bueno, yo también en este punto dejaría acá y si hay alguna cuestión la escuchamos y la despejamos. Sí, me parece que hay varias preguntas. Yo pienso que algunas ya las respondiste, pero por ahí querés retomarlas, porque hay algunas que son importantes, más allá de que lo dijiste. Si me estoy recibiendo ahora, ¿es posible inscribirme en el examen? Sí, claro. ¿No? Sí. Porque, de hecho, si se hablaste está recibiendo ahora en diciembre, Gracias. se tiene que anotar en las fechas que le corresponden. Ahora, si se recibe en marzo, tiene una fecha que es el 16 al 18 de marzo, que es especial para los recibidos en marzo. Si se recibe ahora en diciembre, tiene tiempo para inscribirse en la fecha de febrero, que es la fecha para cualquiera, digamos, para todos. Y obviamente va a tener algún inconveniente de título porque no va a tener el título en febrero, pero bueno, te aceptan la inscripción con un certificado de título en trámite que la misma facultad te da ese certificado cuando inicias el trámite de título. Buenísimo. Así que en ese punto no hay problema. Muchas gracias. Escuché algo de la bibliografía. La bibliografía está en la página, la bibliografía provisoria, porque siempre hacemos eso, ponemos hasta el mes de diciembre, hasta el 15 de diciembre, más o menos, donde ya ahí subimos lo que sería la bibliografía definitiva. De la bibliografía provisoria a la definitiva hay un pequeño ajuste de 1 o 2 textos, así que ustedes pueden guiarse perfectamente con lo que está subido hoy en la página como bibliografía provisoria. Y en unos días, yo les diría que aproximadamente el 15 de diciembre, va a estar lo que ya sería la bibliografía definitiva, que no se toca nada ya de esa bibliografía y es la que entra para el examen que vamos a tener recién en abril, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, Gisela o Paula, decímelas. Hay un montón. Sí, pero una cuestión, a ver, les recomendamos que se apoyen, o sea, hay muchísimas de las cuestiones que dijo Miguel, o sea, están en la página y les pusimos el link, están específicamente los requisitos, el funcionamiento, el cronograma, ¿sí? El cronograma para los que no llegan a inscribirse porque se reciben, bueno, en un periodo posterior a la inscripción, ¿sí? Digo, para apoyar la charla, y también ahí nosotros le pusimos un mail que es el de residencia@psi.uba.ar, ¿sí? Lo digo porque si no hay muchas preguntas que se repiten y que se fueron contestando, y que tal vez me parece que lo más rico de este encuentro es, bueno, ampliar la información de algunas cuestiones que tal vez no las puedan leer. Anoten el mail de residencia@psi.uba.ar, ¿sí? Porque hay muchas preguntas respecto de la documentación, y ahí está la documentación, y Miguel les había dicho que es necesario, ¿sí? Una documentación al momento de la inscripción, y luego, ¿sí? Y en esto la facultad los acompaña un montón, para ejercer dentro de lo que es el ámbito del hospital, ustedes necesitan contar con la matrícula nacional, por ejemplo, ¿sí? Por eso de estas cuestiones están advertidos, pero como que al momento de inscripción van a estar los que se pueden inscribir con el título y con la legalización del título, y seguramente si hay algún inconveniente con eso, bueno,
se dará lugar al comprobante de que esa legalización se encuentra en trámite, pero ya hay un tiempo con antelación para que inicien este tipo de trámites, lo mismo que la cuestión del promedio, ¿sí? Que es necesario, ¿sí? Al momento de la inscripción, y luego adjuntarán el promedio los que se inscriban porque no se recibieron este año. Pero acompañen la información apoyándose con la información que está muy detallada en la página, ¿sí? Respecto de estas cuestiones. Y sobre todo transmitirles tranquilidad de, bueno, el que no tiene título va a ser con constancia de título en trámite, ¿sí? Que se va a poder inscribir. Después se va a ir adjuntando la documentación correspondiente a medida que vayan avanzando, como va avanzando el proceso del concurso, ¿sí? Y como bien les dijo Miguel, y sabemos que ha sido así todos los años, bueno, se los acompaña, bueno, con los tiempos dentro de los que son los trámites dentro de la facultad, ¿sí? Los trámites que son por fuera de la facultad, bueno, exigen como otro tipo como de paciencia al respecto. Nada, digo esto, Miguel, porque había muchas cosas generalizadas, ¿sí? Respecto de la documentación. Y había una pregunta de los requisitos cuando se es extranjero. Entiendo que si ya... Sí. La residencia es por reglamento únicamente para argentinos nacidos, y aquellos argentinos por opción, o sea, naturalizados, se requiere una antigüedad de 4 años de naturalizados. Ese es un detalle que es importante. Sí, está en la página, está claro, pero digo, es un detalle importante. Aparte de ser graduados de la Universidad de Buenos Aires, hay que ser argentino o si no naturalizado con 4 años de antigüedad. Quería aclarar algo breve en relación al cronograma, digamos, como la residencia, esto es un concurso y ustedes compiten, y como fruto digamos, de esta competencia hay la contratación, digamos, es un tema, es un concurso donde en definitiva, por más que sea una formación en servicio, ustedes obtienen un trabajo, digamos, es requisito, digamos, es una exigencia para la facultad que sea absolutamente transparente y absolutamente pautado los pasos que damos. Eso da lugar a lo que nosotros llamamos el cronograma. Digamos, todos los pasos que se dan en la residencia están pautados, o sea, por ejemplo, ustedes un día rinden el examen, un día tienen acceso a reclamar por las preguntas que ustedes creen que son cuestionables. Hay otro día en que se dan los resultados. Hay otro, digamos, todos los pasos están pautados en fechas, ustedes lo van a ver cuando entren a la página. Por eso, digamos, por eso es lo que Gisela llamó el cronograma. Digo esto porque por ahí uno escucha el cronograma y no sabe qué es, porque en realidad lo único que tienen que hacer ustedes es inscribirse y rendir el examen. Pero bueno, dentro de eso hay muchos pasos intermedios que implica todo el proceso de lo que es el concurso de residencia, ¿no? Entonces, para eso tienen un cronograma con todas las fechas establecidas, el cual ustedes también, digamos, requiere cierta atención de ustedes porque las preguntas se suben tal día, a partir de tal día, ustedes pueden reclamarlas tal día, entre tal horario y tal otro horario, digamos, también exige cierta atención para no quedar afuera de lo que es el proceso, ¿no? Contesto un par de preguntas que estoy leyendo que me parece que se repiten mucho. ¿Hay diferentes residencias? Sí, hay diferentes residencias. Esta es la residencia de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Después tienen las otras residencias que pertenecen, que son las que se acceden mediante el examen unificado, ¿sí? De la provincial, la nacional, pero no son la nuestra. Y preguntan cuáles son las diferencias. Hay un montón de diferencias. En todo caso, métanse en la página de Dirección de Capacitación y van a ver cómo es aquella otra residencia, ¿sí? Nosotros estamos hablando de esta, la de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Respecto de las rotaciones, una pregunta de Marcia de Boero. Esto fue a lo que más me dediqué, pero me parece bien volver un poquito sobre estas cuestiones, porque es lo que no van a encontrar en la página detallado. Respecto de las rotaciones, ¿las hay en todos los años de la residencia? Sí, claro.
primer año tiene la rotación anual por consultorios externos y la rotación anual por guardia. Segundo año tiene la rotación también anual por guardia, recuerdan, la rotación de guardia son los primeros 2 años, y también la rotación de interconsultas, que son 6 meses. Y también tiene los otros 6 meses la rotación de atención primaria de la salud. Tercer año tiene una rotación por internación anual. Cuarto año tiene rotación por hospital de día y resocialización, y además las tutorías, 2 meses. ¿Sí? Esas son las rotaciones principales. Bueno, cualquier cosa, Marcia, decime si no te contesté. Y había una pregunta más, si se puede rendir defendiendo la tesis en mayo o no, porque es posterior a la fecha del concurso, que es el 9 de abril, como dijo Miguel recién. Bueno, hay un montón de preguntas, ¿eh? Si quieren vamos respondiendo entre todos. Sí, había de la bibliografía se va a actualizar en el transcurso de este mes. Hay bibliografía que ustedes ya van a tener. Si quieren una diferencia respecto de ello, bueno, con el otro examen hay bibliografía que se corresponde a los profesores y materias que ustedes cursaron, ¿sí? Y que seguramente, bueno, no quedó tan lejana su lectura. Todo lo que es el aspecto legal lo pueden bajar de internet. Bueno, seguramente cuestiones de Freud, de Lacan, las van a tener de los textos a lo largo de la carrera, y habitualmente, ahora que en este contexto ya bueno, hay un funcionamiento más normal, ¿sí? Están las fotocopias cercanas a la facultad, en donde seguramente van a poder acceder a la bibliografía que les falte. ¿Sí? Y Miguel, no sé, en el transcurso de este mes, ¿no? Y Pablo, se va a subir la bibliografía. O sea, para ello, bueno, siempre les recomendamos orientarse. No, el 15, aproximadamente el 15 de diciembre, Giselle. El 15 de diciembre va a estar la bibliografía. Sí, el 15 de diciembre la bibliografía definitiva. En una semana, ya falta muy poquito. Ahí me parece que hay una pregunta piola respecto de qué consta en la entrevista. Como, bueno, ustedes saben que rinden el examen es un examen multiple choice, como les decía Miguel, de 100 preguntas. Del examen ustedes van a obtener una nota, pero, digamos, la nota no es solamente, digamos, lo que los va a dar un puntaje para estar en el ranking, y depende de eso, bueno, será quienes adjudiquen de acuerdo a las vacantes. Está muy bien como pregunta, que tal vez Pablo nos puedas contar sobre la entrevista, de qué consta, que es una pata más de la evaluación, fundamental también. Sí, antes... Sí, no, pero la entrevista, Gise, perdóname, dale. Quería aclarar esto porque solamente se le toma entrevista a los 9 primeros. Como los cargos son 5, claro, se toma entrevista a los 9 primeros. En el caso de que no fuera suficiente, se puede convocar después a 2 o 3 más, ¿no? Pero solamente acceden a la entrevista los 9 primeros. Claro. Y en realidad es un espacio en donde se evalúa las inquietudes del aspirante, ¿no? Sencillamente, de recorrido se entiende que son todos recorridos iniciales, digamos, pero sí la cuestión de cómo se posiciona el aspirante respecto de esta propuesta que ofrece la facultad. No es mucho más. Y está a cargo del consejo de la residencia, ¿no? Que por lo menos 2 miembros del consejo de la residencia están a cargo de tomar la entrevista a quienes accedan a ella, ¿no? Me parece ahí, Polo, que tenés ahí un fierro caliente, que es la orientación de la residencia. Tenés que hablar de qué tipo de orientación tiene la residencia. No me parece tan caliente. Residencia en psicología clínica, ¿sí? O sea, es una residencia en psicología. La orientación de la residencia supone la heterogeneidad de orientaciones de la facultad, ¿sí? Esto es lo primero que voy a decir. O sea que contempla la posibilidad de diferentes orientaciones. Habiendo dicho esto, está claro que la orientación en cada momento, porque esto es móvil, es dinámico, porque depende de las personas que componen en ese momento la residencia.
Entonces, dijimos que hay 20 residentes y un jefe de residentes y la coordinación de la residencia. Entonces, si en ese momento de los 20 residentes, 19 tienen formación psicoanalítica y les interesa dedicarse al psicoanálisis, entonces la residencia va a ser eminentemente psicoanalítica. Depende de quiénes están en ese momento. ¿Por qué? Porque si alguien se dedica a atender con esa orientación, más allá de que la formación está estipulada en psicología clínica y los cursos están pensados de manera heterogénea y amplia, ¿sí? O sea que la formación está pensada de modo heterogéneo, pero las supervisiones, obviamente nadie va a ir a supervisar con un supervisor de una orientación distinta, porque no le va a servir. En este momento, en la residencia hay, digamos, 17 con orientación psicoanalítica, si esa era la pregunta. Esto va cambiando. El año que viene veremos cómo será. Pero por lo menos los últimos 2 años entraron todos con un interés más volcado hacia el psicoanálisis, así que eso es lo que está priorizado en este momento. Pero eso depende mucho de quiénes entren. Insisto, la residencia es una residencia en psicología, ¿sí? No es una residencia en psicoanálisis y tampoco es una residencia, por supuesto, digamos, en una orientación en particular de psicología, ni TCC, ni ninguna otra en particular. Pero bueno, entonces tenemos diferentes cursos que suponen diferentes orientaciones. Los que me conocen saben qué orientación tengo yo, saben que me dedico al psicoanálisis. Eso, digamos, no es algo para ocultar, ni mucho menos. Pero esto no quiere decir que sea la única posibilidad dentro de la residencia, ¿sí? Creo que esa la respondí. Perfecto, me parece que por ahora están todas respondidas. Había una más, pero ahora... Está ampliamente respuesta. Está ampliamente respondida. Alguien preguntó ahí cuántas veces se puede dar el examen. Eso. En realidad se puede dar si... Sigo. Sí. Hay un tope de 5 años de recibido. ¿Sigo? Dale, Miguel, dale. Sí, Miguel, hay dale. un tope de 5 años de recibido, con lo cual uno podría rendir, si entra en la primera oportunidad, 5 veces. Pero bueno, el límite está dado por los años de recibido. Y también por los años de edad, ¿no? Porque si alguien se recibiera a los 32 años, solamente lo va a poder rendir 3 veces porque el tope es 35. Pero mientras ustedes entren en los requisitos, pueden rendirlo todas las veces que quieran, digamos. No hay inconveniente por eso. Déjame aclarar una cuestión, porque insiste la pregunta por la orientación. Voy a decir algo por ahí que aclare la otra pregunta que apareció. Si pueden buscar un supervisor por fuera y demás. No. Los supervisores son los supervisores dentro del programa. O sea, lo primero que dijimos, la residencia es un programa de posgrado, ¿sí? Que es una formación con capacitación en servicio. Es decir, hay un programa. Ustedes los que entren, digamos los residentes, tienen que cumplimentar con los objetivos del programa. Y hay evaluaciones para ver si se cumplimentan esos objetivos. Y no es que cada uno toma la vía que quiere y va por donde quiere. Es decir, hay un programa de la residencia que se tiene que cumplir. De la misma manera que hay rotaciones, también hay evaluaciones, los cursos se evalúan y demás. Entonces, no es que cada uno elige por dónde, sino que tienen que cumplir con el programa. Y insisto con esto, el programa es un programa de psicología clínica, ¿sí? Creo que más claro que eso. Sí, y acorde a la bibliografía, ¿no? O sea, cuando uno lee la bibliografía y tiene un parámetro de la orientación, ¿sí? Pensando posteriormente en esto, aunque es una formación en servicio. Sí, Bien, sí, dale. No, eso. Hay otra pregunta que vi 3 o 4 veces respecto a las concurrencias. No entiendo muy bien esa pregunta. Las Que no hay concurrencia. No tiene nada que ver con la Facultad de Psicología. Las concurrencias son una cuestión del gobierno de la ciudad. No, nada, es otra cosa, es otra historia. Acá hay otra pregunta. Si estamos como ayudantes en una cátedra de la Facu, ¿tenemos que dejarlo? No. Esa es una buena pregunta, Karenina. La residencia es de dedicación exclusiva, pero supone, digamos, está contemplada la posibilidad de que tengan un cargo en una materia. Sí, porque
La diferencia, ahora sí, por ahí puedo ubicar una de las diferencias con las otras residencias, que también son de dedicación exclusiva, que también tienen límite de edad y todas estas cuestiones, ¿sí? Las otras residencias de las que se accede mediante el sistema del examen unificado. Una de las diferencias que tenemos es que esta es una residencia universitaria, es decir, que más allá de que sea de dedicación exclusiva, nosotros tenemos la posibilidad, y está contemplada por programa, de que el residente tenga un cargo de docente en la facultad, uno, ¿sí? Solo uno. Porque parte del programa justamente tiene que ver con la articulación con la universidad. Entonces, nosotros no solamente que habilitamos que tengan un cargo en la facultad, sino que aparte es algo que propiciamos, porque la parte docente, la articulación del hospital con la universidad es algo que nos interesa. ¿Sí? Nos interesa porque suponemos y estamos convencidos de que la formación es entre estas dos grandes instituciones, ¿sí? No es solamente hospitalaria, es en el cruce entre el hospital y la universidad, con lo cual es importante esta pregunta porque es una de las diferencias que hay con la otra residencia, donde digamos, los residentes tienen que abandonar si tienen un cargo en la facultad. ¿Sí? Muchísimas gracias, Leonardo. De nada. ¿Hay más preguntas? Una que es el requisito de idioma inglés, si lo tienen aplazado, cuenta como aplazo. Que la hemos contestado en el chat, pero bueno, se sigue repitiendo, sí. La cuenta como un aplazo dentro de los posibles aplazos que también abarca el CBC. Y lo mismo que el promedio va a ser tomando las notas del CBC y la carrera, ¿sí? No sé si sabemos el valor de la remuneración. Sé que es más que la del gobierno de la ciudad, pero no sé en cuánto está actualizada. Sí. Está un poquito por arriba de la residencia de Cava. Sí. Un poquito, bastante. Sí, recuerden esto, está el mail de residencia@psi.uba.ar, también para cuando si quedan consultas, ¿sí? Más allá de estas. A ver, si hay más preguntas que no se hayan repetido. Si estoy en un equipo de investigación por fuera de la UBA, ¿qué sería por fuera de la UBA un equipo de investigación? Ahí no sé. Depende de qué implique y qué sea. ¿Sí? Depende si tiene inscripción formal. Sí, hay que ver, depende. Depende a qué te refieras. Hay una pregunta sobre... Depende sobre todo si tiene algún tipo de remuneración, ¿no? Claro. Claro. Sí, por eso. Por eso, depende de eso. No, con beca UASIT no, porque ahí tenés una beca, justamente. Estoy respondiendo a otra pregunta, una que aparece. Con beca UASIT tenés una beca y es una remuneración y no es compatible con dedicación exclusiva. ¿Sí? Porque la beca UASIT es de dedicación exclusiva. En realidad el problema ahí lo tendrías con la beca. No podrías adjudicar en la residencia por tener la beca. Pueden rendir el examen de la facultad y rendir el otro examen. Ahí es una de las últimas preguntas. El de Cava es en septiembre, dice Karenina. Sí, es en septiembre porque cuando empezó la pandemia tuvieron algunos inconvenientes para poder realizar el examen, después el examen se postergó y demás. Creo que es una buena ocasión para celebrar que pudimos sostener la fecha del examen y pudimos sostener nosotros en esta residencia el ingreso de los residentes tal como venía siendo previo a la pandemia. O sea, en ningún momento se suspendió la residencia, ni se postergó el ingreso de los residentes, ni se acortó el tiempo de las residencias, como si pasan las otras. ¿Sí? O sea, la residencia de la facultad no se vio modificada por la pandemia en el sentido de aplazar los tiempos ni nada por el estilo. Es muy difícil saber si la entrevista va a ser virtual porque no sabemos cómo vamos a estar en abril, quién sabe. No. Esperemos que no. Esperemos que sea presencial, pero qué sé yo.
No, y otra cosa que tal vez para el que están muy ahí por recibirse, bueno, si no se llega con el plazo para la inscripción del concurso 2022, el concurso se repite al año siguiente. ¿Sí? Esto, no habían estado al inicio, que era otra cuestión, bueno, ya por fuera de los plazos del cronograma. Y el año que viene volveremos a repetir esta misma actividad. No sé si en la facultad virtual, pero se va a repetir. Exactamente. A mí me parece, a ver, no sé, hagamos como una revisión. O sea que voy leyendo y aparecen más preguntas. Sí, sí. Yo tenía una duda, hola, con respecto al límite de edad, si el límite de los 35 años es al momento de rendir el examen o si cuenta también para el momento de adjudicar el cargo. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, para los que estamos ahí en el límite de los 35. Es tal como dijiste vos, Miguel, ¿no? Al día del examen, el 9 de abril. Ok, gracias. 25 menos al día de la evaluación del examen. Bien. Buenas tardes. Una consulta. Yo también tengo preguntas respecto a la edad. ¿Cuáles son los motivos de elegir esa edad? Porque la verdad es que cumpliendo con todos los otros requisitos me parece como hasta injusto no poder acceder a semejante posibilidad por la edad. Sí, principalmente es algo importante que por ahí omitimos decirlo. La verdad que esta es una charla informativa y nosotros no podemos responder de algunas cuestiones que son reglamentarias. Y tampoco la idea es hacer de este espacio un debate si es justo o si es injusto, porque probablemente vos tengas razón que sea injusto, pero no podemos hacer nada al respecto. Lo que sí queríamos transmitirte claramente que eso es lo que fija el reglamento, y por otro lado, la verdad que podría haber razones. Hay quien dice que, por ejemplo, que bueno, este tipo de formación requiere después cierto tiempo donde uno lo pueda devolver, entonces se prefiere ofrecer a profesionales más jóvenes que no a profesionales mayores, pero bueno, son todas cuestiones que son discutibles, son atendibles, y sin duda acá somos 100 personas y pensaríamos todos diferentes, pero digamos, el espacio es para dar la información y no para plantear algunas cuestiones de acuerdo o desacuerdo. Uno podría decir, ¿por qué el examen es en abril si podría ser mejor en febrero? Podría ser mejor en febrero, pero bueno, nosotros tenemos que informar que el examen es en abril. No sé si se entiende. Sí, Hola. está establecido por el reglamento, y es reglamentario como Claro. el resto de los Son otros todas normas y requisitos. reglamentos. Que también ahí no podría ser porque el promedio y demás. Sí, hago una aclaración, un agregado, estoy de acuerdo con lo que planteaste. El único agregado que haría es que todas las residencias tienen algún tipo de límite porque de alguna manera acotan de algún modo que en algún punto siempre va a terminar de ser caprichoso para algunos, pero es el reglamento. De algún modo se tiene que establecer y entonces el modo en el cual se estableció es ese. Así que, sí. Ok, gracias. Hay algunas preguntas por la entrevista, por ahí algunos llegaron tarde, pero Miguel hace un ratito decía, o Gise, eras vos, que la entrevista es solamente para los 9 primeros que quedan en el ranking, ¿sí? No es que hay entrevista para todos los que se presenten. Ustedes se inscriben a un examen, que es el concurso, que es el choice de 100 preguntas y demás. Los primeros 9 que queden en el ranking, que son los que tienen posibilidades de entrar, esos son los que van a ir a la entrevista, ¿sí? Ahora, esto yo no, que es bastante nuevo, pero yo no, me pasa que no sé si es a partir del 20 de este año, 2021.
Sí, y no sé si algunos del 2020, pero es cierto que ya los últimos títulos salen con la legalización de la Universidad de Buenos Aires y no hace falta hacer el trámite de legalización que era el que era en Uriburu. Lo que no me acuerdo cuál es el corte, lo que les recomiendo, ¿sí? por la cuestión de estos nuevos títulos, que escriban, y ahí se los escribimos en el chat, a la dirección de graduados. ¿Sí? El mail es, ellos están súper informados sobre, de todas maneras seguramente encontramos alguna salvedad al respecto de ello, o la agregaremos, digamos, pero bueno, no me acuerdo ahora con precisión cuándo es el corte de estos nuevos títulos que ya cuentan con esa legalización. Igual quise, discúlpame, eso lo pueden saber porque el título que cuenta con legalización tiene un código QR en la parte de atrás. En la parte de atrás van a ver que tienen 2 o 3 códigos QR. Uno de esos códigos QR es la legalización ya, o sea que ya viene el título legalizado. Gabriel, Perdón, me parece que está legalizado solo por el Ministerio de Educación. Hay que legalizarlo igual por el No, por eso, esperen. O sea, son dos cosas, todos los títulos que ustedes obtenieron, y a partir del 2011, que igual no van allá a este concurso, tienen la legalización del Ministerio de Educación. Acá estamos hablando de la legalización de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Que no es la del Ministerio de Educación, ¿sí? Y que es la que se hace el trámite en legalizaciones.rec.uba.ar, que ahora es portal. Lo que sí es cierto, como están poniendo ahí varios de los compañeros, ¿sí? Es que los últimos títulos, ¿sí? Ya cuentan con esa legalización, aparte de la legalización del Ministerio de Educación. Entonces ese trámite portal no lo tendrían que realizar, ¿sí? Lo que no recuerdo es a partir de qué camada de títulos ya vienen, que bueno, como decía Miguel, pareciese que ya está resuelto eso para los que ven el código QR. ¿Sí? Pasa que, bueno, esto del TAB, o sea, está bárbaro para lo más nuevo, digamos, o sea, para todos está buenísimo, pero en tema de legalización, bueno, hay títulos previos a esta incorporación de esta modalidad que requieren de esta legalización en particular, ¿no? Pero ya se entiende que los últimos títulos ya no va a ser necesario contar con la legalización de la Universidad de Buenos Aires. Por las dudas, ahí le ponemos el mail de graduados, que es dirgraduados. Si tienen alguna duda sobre el diploma, la expedición, y si efectivamente ya cuenta con la legalización de UBA, bueno, ellos con exactitud, que son los que les entregan el diploma, se lo van a poder decir, o lo van a poder corroborar. Perfecto, ahí está. Más allá de las cuestiones informativas que por lo que vengo leyendo creo que las respondimos todas, si hay alguna que no respondimos vuelvan a hacerla. Digo, más allá de las cuestiones que están en la página y que en todo caso podrían consultar al mail de graduados, ¿hay alguna cuestión que quieran que ampliemos de la dinámica de la residencia, el funcionamiento, digamos, dudas que no van a encontrar en la página? Si alguno gusta, puede abrir micrófono también y preguntar, ¿sí? No necesariamente tiene que ser por el chat. La formación teórica es en el hospital, pregunta Debo. Sí, o sea, supongo que te referís a la parte que comenté de los cursos. Sí, es en el hospital, todo es en el hospital. Sí, todo es en el hospital. De paso, les comento que la residencia ahora tiene un nuevo espacio en el Hospital de Clínicas, que tiene un aula grande, que tiene un nuevo STAR que estamos estrenando, o sea que está como en su mejor momento. A pleno estreno. O sea que tiene un aula grande como para 30 personas, o sea, entran los 20 residentes más el invitado y queda espacio como para... Destacar, o sea, ya si bien Polo lo dijo, ¿no? Pero la residencia es un acontecimiento histórico, si bien ya estamos por el 6º concurso. Es una residencia exclusiva de la Facultad de Psicología y de la Universidad de Buenos Aires. La incorporación principal del residente, con el prestigio que ustedes saben que tiene la universidad, ranqueada a nivel mundialmente, es para trabajar en la red de hospitales de la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Inclusive, bueno, con rotación por otros hospitales que hacen, ¿sí? a la ciudad autónoma de Buenos Aires.
pero me parece que esto es fundamental de destacar, ¿sí? Es la posibilidad de continuar con la formación que les dio la facultad. A mí me parece que esto no es un dato menor, ¿sí? En donde la capacitación, la supervisión que ustedes van a tener y la formación es con docentes a cargo de materias y prestigiosos de la facultad, ¿sí? Y también desde ese lugar valorizar la bibliografía que le es totalmente, digamos, amena respecto de todo lo que cursaron estos años en la universidad. Y esto, que es una formación en posgrado, y si la formación la van a tener, ¿sí?, dentro, pero es un logro histórico con muchos pasos previos. Me parece que a veces uno naturaliza, ¿no? O sea, la facultad, lo que sea gratuita, ahora una residencia, bueno, la posibilidad de realizar este concurso, cómo se llevó a cabo y demás, pero me parece que no podemos descuidar estos aspectos. Bueno, a mí principalmente me genera mucho orgullo ser parte de la Universidad de Buenos Aires y de la Facultad de Psicología. Sin Sí. duda. Y después, que también esto, una cuestión, o sea, no, acá no es la grieta, River Boca, el examen unificado, el examen de la facultad, no es una decisión, y ustedes, como todo concurso, es un concurso público, tienen la posibilidad de inscribirse al que quieran, cuando quieran, y en el año dentro de los requisitos, ¿sí? Pero respecto a lo que insistió tanto de la formación, o sea, no hay un hospital con determinado marco teórico. Tal vez dentro de un mismo hospital, distintos servicios puedan llegar a tener un marco teórico diferente, ¿sí? Pero no hay una especificidad de tal hospital con tal formación. Y eso también es una decisión del graduado. ¿Dónde va a ejercer su práctica y cuál es el marco teórico en el que se va a formar? ¿Sí? Y el tiempo y el dinero que le tiene que dedicar a esa formación, ¿no? Porque uno obtiene el título de psicólogo. Bueno, justamente, ¿no? Acá está la posibilidad de formarse dentro de lo que es el marco teórico del psicoanálisis y abordar la práctica profesional con ese marco teórico, pero también es una decisión de cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, nada, esto me parecía destacar. Hay una pregunta de Rocío, espera que justo aparecieron dos más y se me fue para arriba. Y ahí ya estaríamos como por finalizar, ¿no? Sí, vamos tomando las últimas. Si siempre se trabaja de manera interdisciplinaria, eso, bueno, depende, digamos, si uno tiene un paciente ambulatorio por consultorios externos y lo está tratando, digamos, el abordaje es individual, no hay interdisciplinaria porque no hay otro profesional al lado, ¿se entiende? O sea, es un tratamiento de dos personas. En la guardia es distinto, porque ahí en la guardia hay un equipo interdisciplinario, o sea que ahí sí. En una interconsulta también, depende, ¿sí? Depende del dispositivo en el cual se trabaje. Me parece que es una pregunta que en todo caso apunta a otra cuestión, ¿sí? O sea que si es interdisciplinario o no, depende de los dispositivos, no depende de si a alguien le gusta o no le gusta, depende de si ese dispositivo requiere de distintas disciplinas, porque estamos, por ejemplo, en una guardia. Pero en esa misma pregunta hay otra cuestión, si se abordan casos de adultos, adolescentes o niños y demás. En realidad sí. A lo largo de la residencia se trabaja con adultos, adolescentes y niños, o sea que hay infanto-juvenil. De hecho, si no recuerdo mal, nombré el Hospital Elizalde y el Hospital Gutiérrez como parte de los hospitales posibles donde se puede rotar, o sea que ahí tendrían infanto-juvenil. Pero también hay infanto-juvenil en el Hospital de Clínicas, por ejemplo, ¿sí? En el Instituto Roff, o sea que en todos los hospitales se puede abordar infanto-juvenil. Y por supuesto, obviamente, el eje pasa más por adultos, pero por lo menos de entrada. Después, si alguien quiere dedicarse y formarse y poner el acento en infanto-juvenil, tiene la posibilidad de hacer alguna rotación donde pueda profundizar en ese aspecto de la clínica, ¿sí? Pero insisto con una cuestión, que es que la residencia tiene un programa, ¿sí? Entonces el residente pasa por todas las rotaciones del programa, no es que va eligiendo qué dispositivos hace y qué dispositivos no. Los dispositivos son los mismos para todos. Me refiero a consultorios externos, de adultos, interconsultas, internación, guardia, eso es por programa, ¿sí? Porque insisto, es un sistema, no es un grupo de estudio, es
un programa de posgrado con capacitación en servicio. Así que, en ese sentido, después los residentes pueden elegir en qué lugar hacer su rotación de internación. Lo que no pueden elegir es que tienen que hacer una rotación de internación. ¿Se entiende? Así que, bueno, pero por ejemplo, en ese caso, si creo que era de Rocío la pregunta, si te interesase hacer una rotación por internación en clínica con niños, tenés, por ejemplo, el Hospital Elizalde. ¿Sí? Por ejemplo. Si te interesa con adultos, tenés el Hospital de Clínicas. Bueno, y así. Creo que vamos terminando, ¿no? Porque estamos Sí. en hora. Ya estamos en la hora, esperemos que esté todo bien lo de la grabación. Recuerden esto, orientarse por la información en la web, la actualización de la bibliografía, y el mail exclusivo de la residencia, que es residencia@psi, residencia o residencias, ahora dije ahora se me hizo una laguna, esperen que lo anote. Residencia, sin S. Sí, por eso, residencia, verdad, pero se me hizo, siempre algún cable se te... Sí, sí. @psi.ua.ar. Bueno, y ahora dejo que saluden todos el equipo participante. O sea, somos hoy un puchito de cada espacio, porque la residencia es de posgrado, pero acá estamos todos en la unión. Y desde ya, desde el servicio principalmente, como colegas, agradecerles por la respetuosa y cálida participación entre tantos, ¿no? Y con tantas preguntas y con tanta información, porque si hay una información tediosa es respecto de estas cuestiones, que no le falta nada, lo administrativo, lo formativo, bueno. Sí, la verdad, yo celebro, celebro o sea, lo mismo. es un bombardeo. Éramos 200 al principio de la charla y la verdad es que, bueno, hay mucho interés. Así que me alegro mucho de que estén tan interesados. Lo celebramos. Sí, sin duda. Bueno, por mi parte, los saludo. Miguel. Pau, seguimos. Bueno, sí, por mi parte también muchas gracias. Felicitar a las coequippers de Orienta, a Gise y a Paula. También gracias por esta amena coordinación. A Miguel le tocó la parte pesada, todo lo que tiene que ver claro, Miguel es, con esos requisitos. No es fácil, ¿eh? La documentación. Bueno, no se olviden de escribir al mail que pasó Gise por cualquier duda que tengan, ¿sí? Que haya quedado. Sí, me lo vamos a...